Bienvenidos a un nuevo video. El video del día de hoy se titula ¿Cuál es la verdadera intención de la humanidad? El minero de datos Gego observaba los resultados del análisis, aún incrédulo de que esta descabellada teoría hubiera dado sus frutos y resistido el escrutinio una y otra vez. Pero ahora, ante él, con datos tan claros como los que podía ver incluso el aprendiz más joven, había una evidencia clara e inquebrantable. Los humanos no eran lo que prometieron ser. Sintiéndose ligeramente mareado por la ansiedad, solicitó reunirse con la oficina del diplomático lo más antes posible. Mientras el diplomático revisaba su última propuesta de tratado, se oyó un tenue sonido de bocinas en un armonioso estruendo, lo que indicaba que alguien había solicitado permiso para entrar. Agradecido por cualquier distracción del monótono papeleo, activó el intercomunicador y dijo: Eres reconocido y aceptado. Por favor, pasa. Cuando la figura agachada entró en la puerta, el diplomático Hale He reflexionó de nuevo sobre lo interesante que sería si sus antepasados hubieran podido oír una llamada tan magnífica para un simple diplomático. Anteriormente, una instrumentación tan grandiosa habría estado reservada para un alto jefe o un rey, y sin embargo, allí estaba Halehi, un diplomático sin duda, pero ciertamente ningún gobernante de ningún tipo, anunciado por una canción que habría suscitado envidia incluso en los altos señores y gobernantes menores de épocas pasadas. El individuo estaba sentado frente a él, y Alehi pudo distinguir por su coloración y la forma de sus antenas que era un científico o un ingeniero, alguien probablemente mucho más familiarizado con los números que él. Alehi, aunque ahora adquiría los ricos tonos púrpuras de un diplomático, tenía un color subyacente de un carmesí brillante, marca de su casi década de estudios como historiador y graduado antes de su nombramiento en la diplomacia. ¿Qué tienes para mí? Jejo, creo que así te llamas, ¿no? El otro individuo asintió, cruzando las tenazas en señal de deferencia y respeto. Mi señor, lamento interrumpir su cita, pero tengo información importante sobre los humanos. Ah, sí, los humanos. ¿Qué ocurre con ellos? Dijo Alehi, sintiendo cierto grado de relajación y comodidad ante la mención de esa gente gregaria y afable. Los humanos habían tardado bastante en aventurarse a las estrellas, pero su planeta estaba ubicado de tal manera que varias rutas comerciales importantes pasaban muy cerca de su sistema. Varias especies habían reportado contacto con ellos antes de que los humanos a su vez se acercaran y comenzaran a establecer contacto por su cuenta. Pero, según todos los informes, eran amables, inteligentes y extremadamente desinteresados, sin casos recientes de conflicto a pesar de una historia temprana muy violenta. Eran famosos por tener una historia impecable de relaciones interespecies. De hecho, se está en proceso de elaborar un nuevo tratado comercial con algunas de sus colonias humanas del interior del sistema. Creo que el planeta principal en cuestión se llama Marte, pero también tienen refinerías y extractores de gas sobre sus gigantes gaseosos y varias operaciones mineras establecidas en varias lunas y en su cinturón de asteroides. Sí, señor, he visto el noticiero sobre cuánto se espera que este tratado beneficie a ambas especies, pero hay un contexto invaluable que creo que debe ser aclarado. ¿Contexto? ¿A qué te refieres con contexto? Bueno, se sabe que nosotros, los Civicor, conocimos a los humanos cuando una nave comercial se desvió de su curso y se estrelló en la Tierra. Es un accidente bien conocido, algún tipo de fallo de navegación. Afortunadamente, nuestros sistemas de propulsión son mucho más precisos hoy en día. Y es algo cierto, pero ¿sabías que los bayones tienen una historia sorprendentemente similar relacionada con su primer contacto con la humanidad? Una nave de exploración militar que intentaba reagruparse con el grueso de su flota y enfrentarse a la amenaza de Endita, también se desvió de su curso, cayendo en espiral para estrellarse en la Tierra.
Recuerdo las historias de aquella época que planteaban la hipótesis de que se trataba de un sabotaje de los Dendites, aunque era improbable para una nave tan pequeña e insignificante. Pero por lo demás, desafortunadamente no conozco sus propios informes al respecto. Pero nuestras dos especies son solo unas pocas de más de una docena de informes de primer contacto con la humanidad, todos derivados de fallos de motor, fallos de navegación y accidentes o aterrizajes forzosos de naves que perdieron el control y llegaron a la Tierra. Bueno, los viajes por el espacio deforme siempre han sido una ciencia inexacta, y lo eran aún más hace muchas décadas. Es posible que estés dándole demasiada importancia a un puñado de coincidencias. O sea, sí, pero como dicen los humanos, una vez es casualidad, dos es coincidencia, pero tres es un patrón. Y ahora, tenga en cuenta que tenemos una docena de casos en apenas 50 años. Incluso las rutas más transitadas, pasando por los planetoides más densos o erráticos, solo han logrado un tercio de esa cifra. ¿Me estás pidiendo que perturbe las relaciones diplomáticas pacíficas y productivas con los humanos al sugerir que fueron responsables de estos incidentes? ¿De verdad estás sugiriendo que esto fue intencional por parte de la humanidad? Así es, señor. Eso le estoy pidiendo. Ok, puede ser que tengas razón, pero necesitamos más pruebas que la mera casualidad, por improbable que parezca. También tengo datos adicionales, señor. Apareció una vibrante animación en pantalla de lo que parecía ser un disco con los colores del arco iris y púas que se agitaba y ondulaban. Este es el análisis de las irregularidades del campo gravitacional en un cuarto de año solar de la estrella principal de la Tierra. El diplomático miró el diagrama con desconcierto. Supongo que las fluctuaciones aquí no son ideales. No, en absoluto, señor. Podrían compararse con un arrecife en un mar poco profundo que permite el tránsito en zonas tranquilas, pero daña y perturba a las naves que atraviesan zonas irregulares. He contactado con varios gremios navieros para obtener más detalles, pero los informes iniciales respaldan esta teoría, y varios comentan que la ruta que pasa cerca de la Tierra es muy indeseable para pilotos experimentados debido a los efectos adversos que tiene sobre la estabilidad y el desgaste de los motores. Pero ¿quién dice que esto no es un fenómeno natural del sistema terrestre? Hay muchas regiones del espacio que son disruptivas o peligrosas para atravesar en el espacio disforme. Así que dime, ¿qué es lo que hace única la zona de turbulencia de la Tierra? El hecho de que pueden encenderlo y apagarlo a voluntad, señor. Gego hizo una mueca, esta vez al introducir algunos comandos en el informe. Esta vez, la figura del disco que se extrajo era mucho más granulada y cuadrada, y las mediciones precisas se mostraban ahora como franjas anchas. Esto se calculó a la inversa a partir de una serie de escaneos gravimétricos realizados en todo este brazo de la galaxia. Incluso con la baja resolución, el diplomático pudo ver que se trataba de un campo gravitacional extremadamente caótico y peligroso. Se ve exactamente igual. Sí, pero fíjese, es difícil saberlo, pero esta lectura se está reproduciendo en reversa, retrocediendo en el tiempo. Estamos a punto de alcanzar los 76 años. ¿Qué tiene de importante el 76? El diplomático se quedó callado con las palabras atrapadas como pulpa de fruta en la garganta mientras la imagen se detenía abruptamente. El disco, que representaba el campo gravitacional, estaba ahora quieto y liso como un estanque sin viento. Entonces, ¿empezó de un día para otro? En efecto, diplomático Halgi, y además, este inicio de la turbulencia ocurrió apenas un mes antes de que la primera nave perdiera el control y se viera obligada a realizar un aterrizaje de emergencia en la Tierra. Las posibilidades se estaban reduciendo rápidamente, pero Hale todavía estaba a favor de explorar cualquier fragmento que pudiera encontrar para evitar enfrentarse a la creciente realidad sobre los humanos. Bueno, aunque las cosas de esta naturaleza son muy irregulares, supongo que todavía no estoy convencido de que esto demuestre de que pueden activarlas a voluntad. Lo sé, señor. Por eso quería mostrarte esos datos
antes de mostrarte esto. La pantalla del campo gravitacional se convirtió en un tumultuoso océano de corrientes y oleadas, y, esta vez, con mayor detalle, lo que le indicó a Hal-He que se trataba de lecturas más recientes. Estoy seguro de que vio los anuncios de hace 2 semanas de que la humanidad había probado su primer motor más rápido que la luz, construido por ellos mismos en lugar de intercambiarlo, y que había logrado una excursión al planetoide más lejano de su sistema estelar, y regresando sin incidentes. Así es, estoy al tanto de ello. Recibí estos datos de una colega quien estaba preocupada por la posibilidad de que un instrumento pudiera haber fallado para generar los datos que les voy a mostrar. Ella misma los revisó y validó. Eran totalmente precisos y fiables, lo que los hace aún más preocupantes. No creo que se diera cuenta de la causa de lo que veía, pero lamentablemente la sincronización encaja a la perfección. Creo que en este punto estamos a 30 segundos de lanzar el vuelo de prueba humano. Hale-He dejó escapar un jadeo involuntario cuando el campo de gravedad se calmó abruptamente nuevamente, perfectamente liso simultáneamente en toda su extensión. Aquí podemos ver el salto fuera del planeta. Y aquí podemos ver el regreso. Unos segundos después del regreso, el campo reanudó bruscamente su turbulencia. El diplomático seguía en shock, mirando la lectura gravimétrica, cuando Gego dijo: Esto tampoco es lo más preocupante. Se suponía que esta era la primera prueba de la humanidad para ver si podían superar la velocidad de la luz, ¿verdad? Eso me parece. Estaba en todas las nuevas estaciones. Es un gran logro para una especie que había tardado tanto en alcanzar ese hito. Les recuerdo entonces que la lectura aquí tiene medio año luz de diámetro. El diplomático frunció el ceño, concentrado y confundido, intentando comprender lo que el otro alienígena insinuaba, cuando de repente lo comprendió. Y aún así fueron capaces de perturbar una región tan grande simultáneamente y detenerla con la misma rapidez. Cualquier medio que tengan para causar tal perturbación es sin duda más rápido que la luz y de un alcance inmensamente más amplio. Si fuera más lento y se limitara a una área pequeña, podría tener algunas teorías sobre cómo podría lograrse, pero este tamaño, esta escala y esta velocidad, no tengo ni idea. Está más allá de cualquier cosa que nuestra ciencia y tecnología puedan producir, o la de cualquier otra especie conocida. Por las esferas que me cuelgan, ¿qué propone que hagamos con esta información? Quizás podamos llegar al fondo de esto, presentarle a la humanidad la información que tenemos. Diles que queremos los secretos de esta tecnología y las fuentes de energía que la alimentan, ya que supera con creces todo lo que podemos lograr actualmente. Diles que si siguen ocultándose, revelaremos estos hallazgos al resto de las civilizaciones espaciales de la galaxia. El diplomático abrió mucho los ojos y tras un largo momento dijo: Ya veo. Bueno, todavía tengo que cumplir con mis obligaciones y averiguar cómo manejar esto. Puede retirarse y le recuerdo que debe mantener la estricta confidencialidad mientras informo a las demás partes pertinentes. Gego hizo una reverencia deferente antes de salir de la oficina. Tras irse, Hal-He se recostó en su silla de montar y gimió. El idiota había descubierto que la humanidad poseía la capacidad de afectar una vasta extensión del espacio con una potencia y complejidad inauditas entre las especies conocidas, y su primera sugerencia fue ¿chantajearlos? El diplomático se frotó la cabeza intentando calmar el repentino dolor de cabeza. Le vinieron a la mente algunas ideas, fragmentos que había descartado en ese momento, pero ahora no podía quitárselos de la cabeza al recordar la primera especie que se topó con la humanidad y los comentarios de sus científicos. Habían dicho que los humanos mostraban un curioso desinterés en sus conductores de espacio warp, a pesar de no tener ya capacidades de velocidad superiores a las de la luz.
Luego, la segunda especie que se encontró con la humanidad mencionó que un hijo de uno de los miembros del grupo diplomático se había separado del grupo y había entrado accidentalmente en contacto con flora terrestre, ingiriéndola. No era algo tóxico ni peligroso para los humanos, pero la composición fisiológica de esa especie reaccionaba mal con los alcaloides de la flora y habría provocado una muerte rápida y dolorosa si no se trataba. En cambio, los humanos le habían administrado una serie de eméticos y tratamientos que se unen a los alcaloides, algo que, según dijeron, era común en casos de ingestión accidental de veneno. El diplomático recordó haber leído una nota al pie del médico inhumano en aquel momento, donde se afirmaba que esta mezcla particular de agentes neutralizantes no era algo común en los botiquines humanos y que, de hecho, era especialmente adecuada para la biología de su propia especie. Ambas habían sido descartadas como casualidades, anécdotas interesantes como mucho, pero ahora el diplomático empezaba a ver la realidad en su conjunto, como una especie a la que no le importaban los viajes más rápidos que la luz, pues sin duda ya lo habían logrado, dominado y descartado por considerarlo poco interesante en algún momento. Una especie que, en el supuesto primer contacto, poseía un conocimiento médico y anatómico exhaustivo de sus huéspedes, suficiente para salvar a un niño en cuestión de minutos de una muerte segura. Todo esto de una especie que había entablado amistad y acogido gregariamente a todas las naves alienígenas que se habían extraviado en su planeta, y que solo había ofrecido apoyo y amistad tanto a los viajeros errantes como a sus posteriores cumbres diplomáticas, a pesar de parecer carentes de la capacidad de viajar fuera de su propio sistema estelar. Una especie que tenía confianza en un nivel básico que Hale apenas comenzaba a comprender. Abrió una misiva de comunicaciones dirigida a todos los demás diplomáticos de posición similar entre las otras especies con las que los humanos habían hecho contacto. Saludos a todos mis compañeros embajadores. Les traigo malas noticias sobre la humanidad. Al parecer, no son lo que parecen. Sin embargo, creo que es fundamental que sigamos fingiendo que son amigables, por temor a que de lo contrario, descubramos quiénes o qué son realmente. Muchas gracias por ver el video. Si te gustó, no olvides en comentarlo, compartirlo y reaccionar a él. Haciendo esto, me ayudas a llegar a muchas más personas. Sin nada más que decir, nos vemos en el próximo video. Pero antes, veamos la lista de todos los renacuajos que son miembros del canal.